Bueno, vos recién nombrabas algo muy importante que es el revisionismo histórico. Es distinto cómo se veía la Semana de Mayo unas décadas atrás a cómo la estamos viendo en los últimos años a raíz de diversos estudios que han profundizado lo que realmente significó Mayo. Estábamos acostumbrados a ver qué cosa. El cabildo, un montón de damas bonitas, antiguas, muy vestidas, gente cantando feliz como un aguatero, el lechero, la viejita sin diente, y uno lo cantaba sin pensar y qué lindo la vieja, pastelitos calientes, la vieja sin diente, todo, porque es como la construcción histórica que se hacía en el momento, ¿no? Entonces veíamos un cabildo, los caballeros vestidos con sus galeras, su jabot, y veíamos que éramos por así decirlo, empezamos a ser libres de España, cortábamos lazos y rompíamos cadenas. En realidad, el revisionismo nos muestra que la realidad de Mayo es muy distinta. Lo que nosotros comenzamos a construir en Mayo es ni más ni menos esos primeros intentos de construcción del Estado-Nación, donde veíamos una sociedad muy diferente y con grupos sociales muy denigrados en la época, llámese el esclavo y llámese estos vendedores ambulantes, que hoy la historia busca darle su lugar, busca ensalzar y mostrar esa realidad dura que ellos tenían. No había ninguna mujer feliz con pastelitos, al contrario. El no tener una dentadura mostraba una realidad tristísima de lo que fue 1810 y la diferenciación social. Además, Vecinos que se congregan, que solamente representaban a un sector, que eran nada más que los llamados vecinos de la época, sectores ligados al comercio o hacendados y obviamente criollos descendientes firmes de los españoles nacidos en estas tierras. pero también había idealistas, aquellos que habían consumido toda la literatura que venía en aquel momento, sobre todo de Francia, La revolución. y acá también se vivía una revolución que parece como que para nosotros fuera sacado de la época. La Jabonera de Vieites con esos hombres juntados en la clandestinidad nos habla de algo que era muy peligroso, que había persecuciones, inclusive asesinatos. Sí. Vos decís, viene el tema de lo que es la influencia. Obviamente que para hacer la revolución tuvo una influencia francesa, la Revolución Francesa. Esas ideas de Locke, de Rousseau, esas ideas de Voltaire, que vienen a hablar de libertad, de emancipación, en un contexto en el cual hay un rey preso, un Napoleón Bonaparte imperial, que busca el dominio español y toma captura al rey Fernando VII, que nosotros éramos obviamente la colonia española. En ese momento hay revolucionarios para la época, como vos decís, peligrosos, gente innovadora y gente que en ese momento era realmente un gran revolucionario. Hablamos de Vieites, hablamos de Moreno, de Saavedra, jóvenes que habían logrado acceder a Charcas, a la universidad o a Córdoba, lograr títulos de abogado y empezar y consumir esta lectura que venía del viejo continente y empezar a pensar con sus propios ideales y por qué no lograr acá la emancipación española. La coyuntura internacional fue favorable porque era la captura de Fernando VII y estos jóvenes se comienzan a reunir y cuando el rey está preso, ¿quién nos gobierna en nombre de quién? Que fue la gran pregunta, que es la que debe girar toda la semana de mayo, esa pregunta clave, como punto esencial. ¿Quién nos gobierna en nombre de quién si tenemos el rey preso? Y todo esto lleva a estos sucesos. ¿Qué hacemos con el virrey si su soberano está preso? Entonces lleva a estos sucesos que desembocan el 25 de mayo, que es un día en el cual todo esto que está pasando acá, la conformación de la primera junta, la junta grande, la conservadora, todos son los intentos de construir este Estado-Nación. Hombres como Belgrano, Moreno, Saavedra, Mateu, Larrey, Vieites, que van a consumir, van a leer esta bibliografía europea y buscar acá la emancipación española. Y desde ahí también surge un poquito el génesis de lo que somos hoy por hoy como país, ¿no? Este binomio que nos ha gobernado durante toda nuestra vida política, que tiene que ver con aquellos que por un lado, como Saavedra, tenían una cierta postura tomada, y otros como Moreno, Belgrano, San Martín, tal vez mucho más confrontados, mucho más, ya con un ideal muy fuerte de los pueblos originarios, de la conciencia de ser criollo más que español. Sí, acá hay dos cuestiones, un poco yo te escuchaba recién y veía que hay dos cuestiones que podemos desprender de tu pregunta, de tu comentario. Por un lado, no olvidemos que la revolución fue localizada en Buenos Aires. El interior no se enteró de esta revolución.
¿Qué pasó? La revolución era en Buenos Aires por una cuestión de hacerla enseguida, o sea, de hacerla que era el momento propicio. ¿No? Esa semana de mayo, esos vecinos que hacen, ¿qué hacemos con Cisneros? Y Cisneros sigue virrey, nos traicionaron el voto de la Junta, y virrey está en el cargo, bueno, había que desplazarlo. No nos olvidemos que es Buenos Aires, y acá empiezan las posturas distintas dentro de la misma Junta. Un presidente Saavedra que busca un cambio moderado y avisar al interior e incorporarlos. Y un Mariano Moreno, secretario, que decía, no, al interior hay que hacer cambios muy bruscos, muy radicales y tratar de el interior que forme un Congreso aparte. Bueno, el interior, convengamos, Córdoba, las diferentes Santiago del Estero, Tucumán, se enteran obviamente que un tiempo después, que hace la contrarrevolución. La revolución no es aceptada en el Virreinato del Alto Perú, no es aceptada para nada. El Río de la Plata, no es que se responde favorablemente, ¿no? Entonces, estas diferencias comienzan a forjar lo que es la identidad de un país, que si yo quiero entenderlo a veces hoy, es imposible no mirar a Mayo, es imposible. Para mucha gente sí, pero hoy en día, bueno, miremos a Mayo un poquito y veamos cómo viene nuestra patria naciente, cómo se viene fundando esta nación, que se intenta comenzar a formar en Mayo, por un lado. Y por otro lado, no nos olvidemos que acá estaban los peninsulares, los españoles, y esos hijos, ya el criollo en la etimología, o sea, lo que es la palabra criollo, que no eran los únicos que había. Había sambo, había mulato, había pardo, pero el criollo es el grupo social, ese hijo de españoles, pero nació en estas tierras, que sí buscaba esa independencia de España. Y no se identificaba, ¿no?, con el terruño de sus padres. Ligado, obviamente, a lo que es el comercio y a lo que es la tierra. Por eso también la posibilidad de acceder a Charcas o a Córdoba y de después ser los revolucionarios. Vanessa, muchísimas gracias por siempre estar ilustrándonos con respecto a estos temas que son realmente importantes. Uno dice, bueno, es pasado, es historia. A mí la historia no me gusta. Sin embargo, sabemos que es necesaria porque de ella tomamos la fuente para luego no volver a cometer los mismos errores. ¿Y qué nos dirías? ¿Cuál sería tu mensaje para esta semana de mayo? Sobre todo para aquellos que tienen cierta responsabilidad en cuanto a la transmisión de nuestra historia. Llámense papás de niños en edad escolar, docentes, alumnos también. Yo creo que uno lo que en estos momentos, mayo es una semana para replantear un montón de cuestiones, ¿no? Nosotros en mayo tenemos fechas como, por ejemplo, vemos el Día del Himno, la Escarapela, todo eso es fruto de mayo. ¿Sí? Vemos que mayo, ¿cuál es la importancia realmente de ese 25 de mayo? Es los primeros intentos de construcción del Estado-Nación. Esos primeros intentos de querer ser un lugar, no logramos la independencia, ¿no? Intentos de emancipación. Después de mayo hubo muchas cosas que pasaron, que fueron significativas para llegar a la independencia. La Junta Grande, Junta Conservadora, triunviratos, directorio. Bueno, ¿cuál sería hoy el mensaje quizás desde mi lugar de historiadora? Creo que sería hoy en día bregar por el bien común, luchar por un país mejor, un país que se afiance en la historia de su identidad, porque si no nos asentamos en una identidad firme y común, no tenemos rumbo fijo y estamos más expuestos a la invasión extranjera y creo que solo así estaremos honrando a aquellos hombres de mayo, no solamente a los hombres que vemos en un cabildo vestidos de caballeros y esas mujeres de vestidos que eran los vecinos, sino también a aquellos grupos que no tenían voz, llámese esclavo, llámese los vendedores ambulantes, todo aquel que vivió mayo y creo que nosotros hoy desde cada lugar, trabajando, honrando la patria, afianzándonos en la historia y buscando el bien común, honraremos a toda esa sociedad de mayo de 1810.